¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a Filosofía con Limón y Sal, un podcast que hacemos en conjunto Filosofía en la Red y Liana de Sin Filosofía Podcast. Antes esto, si es la primera vez que llegas a Filosofía con Limón y Sal, o que nos ves o que nos escuchas, antes esto salía en vivo, normalmente por Instagram, hacíamos como que esta tertulia, pero bueno, por los tiempos y por cambiar un poquito el formato, pero manteniendo el saborcito, lo que hicimos hacer ahora pregrabado. Y vamos ya en lo que podemos decir que la segunda temporada, en nuestro tercer episodio, que si nos escuchas de forma constante ha sido un episodio que se ha hecho mucho del rogar por diferentes cuestiones, pero nos hemos tardado un poquito en grabar. Pero bueno, aquí andamos ya listos y disponibles para seguir publicando, pues como estábamos programados cada 15 días, un nuevo episodio de Filosofía con Limón y Sal. Y para ello, pues sin más rollo, le doy la bienvenida. Liana, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Liana? Muchas gracias, Miguel. Bueno, yo contenta como siempre de estar aquí compartiendo contigo. Tú sabes que estos espacios, pues nosotros nos divertimos mucho, lo disfrutamos mucho y pues creo que las personas que nos ven y nos escuchan, pues creo que también. Hacemos una buena dupla, hacemos una buena dinámica. No, y agradecerles también el último episodio que hicimos de Amor es Amor, ha sido de los más exitosos que está en el canal. Igual se los vamos a dejar arribita de con Liana, ahí le van a dar clic para que vayan si no han visto ese episodio, pero bueno, ha sido un episodio muy interesante y que además de que nos gustó mucho, pues al final del día también creo que se ve reflejado en el gusto de las personas, así que agradecerles. Y antes de arrancar y haciendo como el spoiler, o el más que nada el spoiler, el sponsor, que nos platique Liana, pues a qué se dedica, qué hace, porque bueno, Sin Filosofía en Podcast ya les dije que hace por allí, pero qué es Sin Filosofía Podcast y que nos platique un poco de cómo te descubrimos ahí. Sí, pues me pueden encontrar como Sin Filosofía Podcast en Instagram. Tengo un podcast. Recientemente pues también abrí un canal de YouTube y pues ahí tengo algunos videos, pero todos los episodios desde el inicio, hace un año pues saco episodios, temporadas, lo pueden encontrar completo, es decir, de manera completa por Spotify, así Sin Filosofía junto. No es Sin Filosofía, sino Sin Filosofía todo junto. Pues ahí están todos los episodios, por Instagram, @sinfilosofía_podcast. Pues ahí también platico y intercambio más, pues, hay un perrito ladrando, intercambio más, pues, con la pequeña comunidad pues, que tengo, pero que es bien, digamos, es bien, me siento siempre bien en confianza, es bien dinámica. La verdad. Y pues eso, ahí pues hablo de diferentes temas usando la filosofía, porque es el formato un poco de todo el proyecto de Sin Filosofía. Usando la filosofía, hablo de filosofía, pero lo trato de hacer de una manera pues más que llegue a un público pues general. Ahora está corriendo la cuarta temporada que se llama Filosofía con Caramelos. El viernes sale el cuarto episodio y pues eso, hablo de filosofía, pero de una manera diferente, creo yo, y que todas y todos, independientemente de que estén en el área de la filosofía o no, pues lo pueden escuchar, les puede gustar, son temas que a todos de una u otra manera pues nos pueden servir para reflexionar en nuestra vida y demás. Entonces ahí estamos por ahí. Y pues ese es el proyecto como tal, pero digamos profesionalmente, por lo que me pagan, yo soy profesora de filosofía, soy docente de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y pues ahí estoy, eso es lo que hago como tal profesionalmente y pues trato de conjugar pues ahí de todo un poco, digamos. Haciendo ahí la fe de ratas, bueno, cuando escuchen este episodio, el episodio cuarto salió el viernes antepasado, porque nosotros ya no estamos confesando aquí cuando grabamos, pero bueno, grabamos con unos días de anticipación, entonces salió ahí normalmente todos los viernes, salen los nuevos episodios de Lianes y para que Exacto. estén al pendiente de A ella. las 3 de la tarde. Horas Si de los Honduras. planetas se alinean. Hora de Honduras, sí. 3 de la tarde, hora de Honduras. Pues salen los episodios los viernes cada 15 días. No todos los viernes. Ahora ya como que extendí un poco porque estaba demasiado saturada, digamos. Entonces tuve que extenderlo a 15 días. Y bueno, 3 de la tarde hora de Honduras, 11 de la noche hora de España, pues se me escuchan por allá también. Entonces, bueno, para que estén ahí pendientes, si no amanezcan los sábados escuchando a la buena de Liana.
Y además de eso que dice que por lo que le pagan también algo que hace o que va a hacer, pero no le vamos a pagar, es que va a ser parte del comité científico de la revista de Filosofía en la Red. Esta revista es una revista semestral con un corte académico, con un corte divulgativo pero académico, y a partir de esta cuarta edición va a contar con un comité entre los que destaca, y ahora sí lo voy a decir con bombo y platillo porque se tiene que ir bonito, la maestra en filosofía, pues Liana Muñoz. Entonces, también es de las cosas que hace de free, no de freelancer, de free, entonces también ahí para que ya cuando salga la edición, pues vean que ahí va a estar el ojo crítico de Liana revisando los textos que sacan nuestros autores y autoras. Sí, Y ahora es que sí, disculpa, Miguel, es que es bien dime. interesante porque las personas que me conocen por Sin Filosofía, por el proyecto Sin Filosofía, me he dado cuenta que muchas veces como que no tienen ni idea de qué es lo que yo hago realmente. Y pues, no sé, pero igual me parece interesante para que como que me conozcan de una manera diferente, no tanto como la profesora, porque digamos, la comunidad que se acerca a mi proyecto porque son estudiantes o porque están dentro de la universidad, pues sí saben, pero la mayoría no. Entonces siempre me llama eso mucho la atención, pero sí. Y quizá aquí, bueno, y esto a lo mejor como spoiler, y no sé si vamos a dejar o no a Liana aprovechando los comerciales, igual sería interesante reflexionar cómo, bueno, no sé si te ha pasado a lo mejor si la exposición que lo haces tú siendo mujer se te cataloga a lo mejor entre ciertos parámetros o de que si eres o no eres o tienes formación o no, pero que si ese proyecto lo llevara un hombre, igual a lo mejor el cuestionamiento, el replanteamiento no se haría de esta manera. Igual eso igual lo podemos dejar de adelanto para el siguiente Sí. episodio, pero creo que sería Sí, muy interesante. totalmente, es decir, totalmente. Es decir, yo desde que me expongo, en cuanto a imagen y en cuanto a todo, desde ese momento hay un juzgar inmediato, o sea, inmediato. Pero bueno, ya estoy acostumbrada. Así que bueno, probablemente, depende de lo que pase de aquí, pero probablemente sea el siguiente episodio de si el ser mujer connota el que prejuiciosamente se vea o no que es una persona preparada o no. Igual ahí definimos títulos y bueno, vemos si pega o después pega, pero igual vamos a ir adelantando ahí como que el tema. Y ahora después de tanto anuncio parroquial, vamos de Es lleno, cierto, o sea. vamos de lleno al episodio. ¿Y de qué trata el día de hoy? El título se llama Todo por un like. Vamos a jugar un poco que estamos en internet, vamos a jugar con esto de las personas, de los influencers y todo ello. Y creo que una forma de iniciar, aunque en nuestras notas lo tenemos al final, pero creo que es interesante mencionarlo, es el hecho de quiénes a los que vemos en la pantalla. Y creo que tomando un poco lo que dice Liana, ¿no? Afortunadamente, considero que Liana es quien es frente a la pantalla, Sin Filosofía en Podcast, tanto en su perfil del proyecto como en su perfil personal, no ves una separación, ¿no? O sea, si tú sigues a Liana desde su perfil personal o a Liana desde Sin Filosofía Podcast, ves a la misma Liana, no ves como un constructor, no ves un personaje, no ves algo diferente. Acá en Filosofía en la Red, pues igual, aunque bueno, el proyecto es un poco diferente, al final el que pone la carota soy yo, y si me ves a mí en mi perfil personal, que casi está muy ausente, pero si cuando llego a subir algo, o también en la parte de filosofía en la red también soy la misma persona, y fuera de cámaras también soy la misma persona, como le pasa a Liana. Pero quizá cuando vas avanzando, o quizá ciertas páginas, cierto tipo de contenido, lo que tú ves en pantalla y que se ve como algo que tú compras o tú piensas que es alguien real, es alguien tal cual, con sus gustos, con sus preferencias, con su manera de ser, al final del día no es esa persona, es como un actor, es como un personaje. No sé cómo ves tú esta parte de los influencers, de las personas que vemos a través de un celular concretamente, que muchas veces no son quienes nos lo pintan. Sí, de eso estábamos platicando antes de que comenzáramos con la grabación como tal. Y pues es bien interesante porque una de las cosas que estábamos hablando era que las redes sociales se proyectan como algo que expone la realidad, digamos, o la cotidianeidad, lo que se aleja de lo montado, digamos, no sé, televisivamente o publicitariamente. Pero realmente las redes sociales pues también son expresión de esos mismos constructos, de cómo nos proyectamos y cómo queremos que las personas nos vean, los seguidores o las comunidades que podemos crear, más grandes, más pequeñas, cómo queremos ser vistos, cómo queremos ser percibidos y percibidas. Y creo que
con relación a eso es que, pues, precisamente proyectamos una imagen determinada que no siempre coincide con la realidad. Entonces, pues, hay toda, bueno, no es que esté bien o esté mal, pero sí es importante que lo mencionemos porque pienso que hay todo yo uso mucho esta palabra porque me gusta, tengo palabras que uso mucho, performance es una que me gusta mucho, pero bueno, tenemos todo un performance al respecto de lo que proyectamos y evidentemente esto también está relacionado con determinados estereotipos de cómo nos debemos ver o qué debemos decir para que la audiencia o para que las personas o para que la comunidad digital pues nos acepte o nos dé legitimidad, porque a fin de cuentas son los usuarios o los seguidores o quienes consumen pues nuestro contenido quienes nos dan legitimidad de una u otra forma. Yo he visto, por ejemplo, páginas que considero que son muy buenas, que tienen un contenido que considero muy bueno, pero cuando me fijo en las interacciones y la proyección, digamos, en cuanto a una comunidad, veo que es prácticamente inexistente. Y digo, ¿por qué? Es decir, ¿cómo algo tan bueno no es apreciado? Y por otra parte, he visto, yo digo, bueno, todos los contenidos de una u otra manera, pues enseñan algo. Yo soy muy partidaria de eso, pero digamos que hay contenidos que quizás desde el análisis que yo puedo hacer en base a mi experiencia, el conocimiento que tengo, que no es infinito, ni mucho menos, pero bueno, el que tengo, y que considero que no es un contenido tan bueno, que ni tan siquiera es un contenido original, y veo que tiene una cantidad de interacciones y veo que tiene, pues, hay una palabra que ahora se me fue, no sé si me ayudas, Miguel, para representar esto, es decir, cuando hay un contenido que tiene mucha interacción, que ¿Viral? alcance. Ajá, alcance, que tiene un alcance, y yo digo, pero, es decir, ¿en qué consiste eso? Por ejemplo, yo a veces he visto un post de filosofía, digamos, donde sencillamente hay una frase de un filósofo o una filósofa, y eso es todo. Es decir, como que yo publico, y no es que esté mal, ni que eso sea algo que no tiene valor, pero, digamos, ahí simplemente es reproducir una cita, y esa cita se publica y tiene un montón de interacciones y tiene un alcance, y yo digo, bueno, sí, está bien, pero y veo otro tipo de contenidos donde hay quizás un análisis, donde hay algo pues más original, donde hay una creación, no solamente una reproducción, y veo pues que no tiene alcance o el alcance que debería tener. Y eso también me llama poderosamente la atención. Obviamente aquí hay muchos factores que juegan, pues también sabemos de que hay una publicidad, es decir, hay muchas cosas, hay un algoritmo, es decir, hay muchas cosas que intervienen en esto, pero sí son cosas que me hacen pensar y que me llaman poderosamente la atención, es decir, ¿en qué radica que a la gente le guste o que la gente valore el contenido que los creadores de contenido pues hacemos? Es decir, ¿cuál es el parámetro? ¿Cuál es el criterio? ¿Cuál es la medida? Eso sí me llama muchísimo la atención y siempre estoy pensando en eso porque me parece muy interesante. Ahorita me parecen curiosas, para no repetir, interesante varias cositas que dices antes de retomar la parte de los personajes. Lo de la legitimidad es curioso, ¿no? O sea, realmente cuando tú te acercas a marcas, cuando tú te acercas a personas, incluso para hacer colaboraciones o algo, obviamente no te va a ser el mismo caso si escribe una cuenta con 1,000 seguidores, con 2,000 seguidores, o no sé, con 5,000, por poner un número redondo, aunque tenga buen contenido, incluso aunque tenga tiempo, si los contacta al mismo tiempo una persona de, no sé, de 100,000 seguidores, ¿no? O que tiene esta dinámica. O sea, desgraciadamente descartamos, no discriminamos. Las cuentas grandes discriminan a los pequeños y esto le pierde la legitimidad. Y también tú mismo, cuando tú te acercas a un contenido que descubres gracias al algoritmo, lo que sea, inmediatamente te vas al perfil quizá de lo que estás viendo. Y si ves un número, no sé, arriba de 10,000, de 12,000, 13,000 personas, dices, bueno, esta cuenta a lo mejor sí me interesa y le doy follow. Pero si veo que la cuenta tiene 500 seguidores o algo así, igual dices, pues a lo mejor está interesante el post, pero no lo continúo, no lo sigo,
porque entonces no es igual de válido, no es legítimo, ¿no? Entonces creo que es curioso cómo un número que en teoría es, o sea, métricamente, cuando mides lo que es a nivel alcances y demás, o a nivel contenido, cómo te va, el número de seguidores no tendría que ser un baluarte importante, porque al final es un número que va subiendo y que es algo muy, muy volátil. Es algo que valoramos mucho como consumidores, ¿no? Necesitamos como que sentir que lo que estamos siguiendo realmente está respaldado por más personas. Mencionas esto del alcance. Igual hay cosas como la publicidad, ¿no? Que uno mismo puede poner para que un post llegue a más personas y obviamente le metes a Instagram, a Twitter, lo que sea. O también hay plataformas externas que no sé qué tanto vínculo tengan o no con Meta, con Twitter y demás, pero que te pueden dar seguidores, que te pueden dar likes, que te pueden dar retweets, que te pueden dar... Y es entonces cuando dices, ¿qué tan orgánicas son las cosas y qué tan válido es? O sea, porque al final del día, si tú ves un post de 500 likes, realmente si te lo cuestionas críticamente, no sabes si realmente son 500 personas auténticas que le dieron like o que la siguieron o que lo continuaron, sino realmente puede haber muchas cosas ahí de trasfondo. Y es a donde llegas tú, ¿no? Esta parte de cómo queremos venderlos, ¿no? Al final del día, si tú eres no sé, si tú estás arrancando una cuenta para hacer una proyección profesional y demás, quizá tengas que recurrir a estas cosas porque quieres darte una validez, ¿no? O sea, al final, no sé si quieres ser ponente o si quieres ser una figura pública o lo que sea, evidentemente vas a tener que usar herramientas para validarte, porque arrancar desde cero es complicado. Quizá en la pandemia no era tan complicado, quizá en la pandemia fue muy fácil que muchas cuentas crecieran y subieran, pero actualmente, el día de hoy, si alguien arranca, realmente le cuesta, o sea, realmente le va a costar este trabajo llegar a personas, realmente le va a llegar trabajo que consuman su contenido, porque obviamente ya estamos en la sinergia normal, en donde obviamente todo va cambiando, ¿no? Y ahorita que hablas de la apariencia, algo que me resultaba interesante es, por ejemplo, hace no mucho, yo yendo a mis ejemplos muy mundanos y simples, Selena Gómez salió a hablar, creo que fue en una, no me acuerdo, creo que en TikTok o en alguna cosa así, en donde explicaba el por qué se veía tan deteriorada, porque bueno, ella tiene una enfermedad, evidentemente esa enfermedad le da bajones y la criticaron en una cosa que salió y tuvo que hablar para explicar las cosas. Y recientemente, a día de hoy, acaba de salir hace no mucho un video nuevo de Becky G, donde es un videoclip donde sale en la playa, y algo que muchos periódicos, muchas notas admiraban o respetaban, era que Becky G salía sin maquillaje y salía como que muy al natural, y eso es algo que le rescataban. Y creo que es interesante porque no sé si dentro del mundo del espectáculo yo estoy viendo dentro del mundo desde la farándula tal cual, y más como quizá estas chicas o estas personas que quizá crecieron allí o están como que más tiempo, están denotando esta parte de falsedad y está como que esta campaña desde dentro pues de la farándula de sacar como que la parte más auténtica, ¿no? De vestir, hemos visto a Brad Pitt que sale en pijama o cosas así, que sale como que muy en fachas, pero la parte desde fuera, la parte de los influencers, la parte desde acá, sí está como que la contrario, no está como que esta campaña de lucir bien, de que tienes que lucir bien para la foto, de que tienes que editar, que tienes que subirla a tal programa o lo que sea. Y no sé cómo veas esta dualidad, ¿no? Creo que, ¿cómo lo sientes tú, cómo lo percibes tú? Y más, por ejemplo, tú subes mucho contenido del buenos días, cuando vas a iniciar todos los días, en esta parte que tanto a lo mejor piensas el cómo, no sé, pones la cámara y, ay, ¿cómo me veo? O simplemente sale lo espontáneo, ¿cómo lo ves tú? Tanto en ti misma como quizá en lo que llegas a consumir tú de otras personas. Sí, yo pienso que esto de mostrar lo real o lo natural que últimamente estamos viendo como que se está evidenciando más, es decir, esta foto que, por ejemplo, que yo me tomo una foto y pongo sin filtro o natural o cuestiones así. Y realmente esto, yo en lo particular no pienso que sea significativo porque sinceramente pienso que es parte del mismo performance. ¿Por qué? Porque vemos que esta muestra de naturalidad también es construida, también es generada, porque hasta qué punto es natural, es decir, que pues tomamos el teléfono y así como sea, pues ya, no lo veo así. Y por otra parte, es una naturalidad a cuentagotas.
Por ejemplo, es decir, sí, yo me muestro hoy sin filtro para supuestamente mostrar lo natural o quizás me puedo tomar una foto donde se me vea la celulitis o los rollitos y todas las supuestas imperfecciones que tenemos, pero eso lo hago en una foto y ya. Pero en la mayoría de lo que vemos en una cuenta, no vamos a ver eso. Es decir, una proyección de esta naturalidad sería que la mayor parte de nuestro contenido fuera así, evidenciando la realidad de quiénes somos, de cómo nos vemos. Pero no es lo que suele ocurrir. Es decir, yo subo una foto para decir que pues estoy aquí natural y tal, pero solo es esa foto y ya. Las 50 fotos luego que suba, las voy a subir de la misma manera. Entonces, ¿hasta qué punto eso es reflejo de lo natural? Obviamente, aunque sea una imagen, aunque sea algo que quizás pues no se pueda considerar como cuantitativo o como lo que usualmente se hace, sí por lo menos evidencia un poco al menos la cuestión de que no, es decir, estamos consumiendo algo que no es así como lo pensamos. Pero pienso que igual es parte de una creación, es parte del constructo que tenemos de decir, bueno, aquí me pongo sin filtro y digo que es sin filtro. Y eso siempre me ha parecido muy interesante, porque si subimos una foto sin filtro, pues la subimos sin filtro. No tenemos que decir que es sin filtro. Pero decimos que es sin filtro porque en el fondo estamos diciendo, es sin filtro. Miren qué bien me veo. En el fondo, creo que va mucho por ahí. Entonces, ¿hasta qué punto eso es real? Tan real. Entonces, creo que lo vería por ahí. Entonces, en mi caso en particular, pues yo, pues obviamente, trato de cuidar mi imagen en el sentido de, pues bueno, que estoy mostrando, porque obviamente desde el momento en que nosotros nos exponemos, pues estamos sometidos a la crítica de cualquier persona. Y eso es algo con lo que nosotros tenemos que estar muy conscientes y tenemos que lidiar con eso de la mejor manera posible. Entonces, obviamente eso hace que nosotros tengamos mayor cuidado de lo que estamos viendo. Generalmente yo en lo particular pues trato de revisar, porque yo soy un poco despistada, pero trato de revisar pues antes de publicar algo, pues es decir, lo que voy a mostrar, porque hay que tener más cuidado cuando uno se expone. Y sí uso filtros, pero trato de que los filtros que use, pues no, es decir, mejoren un poco mi cara de demacración, pero no me cambien facciones, es decir, no me muestren como alguien que yo no soy, es decir, que si tú me ves en la calle, pues tú sepas que soy yo. Entonces es lo que siempre he tratado de hacer, pero obviamente pues hay que determinado cuidado, pero tampoco considero que sea algo tan extremo, sino sencillamente pues como cuidar un poco pues cómo nos mostramos, digamos. Pero más que todo es por eso, es por la exposición. Y porque también, es decir, el ser juzgados, cómo nos vemos o lo que decimos, porque no solamente es una cuestión de imagen, es el ser juzgado por nuestras ideas, por cómo pensamos, es decir, es un juzgar que va más allá de la cuestión de la imagen o de una cuestión estética, es un juzgar que transita por muchos espacios. Entonces, siempre estamos cuidando eso, no solamente cómo nos vemos, sino que también estamos cuidando lo que decimos, que sea políticamente correcto, si alguien se va a sentir ofendido u ofendida, y así. Entonces, estamos todo el tiempo pasándonos por filtros, pero son filtros que no solamente, repito, son estéticos, son filtros del lenguaje, son filtros ideológicos, son filtros de muchos tipos. Porque parte de esa legitimidad que buscamos es quedar bien con todas las personas o tratar de quedar bien con todas las personas más allá de quiénes somos nosotros y nosotras, más allá de cómo pensamos verdaderamente. Nos preocupa más que los demás, que las demás piensen bien de nosotros, independientemente de que lo que estemos diciendo no sea exactamente así como lo pensamos, pero esa legitimidad nos preocupa mucho. Y esto es algo bien interesante
que yo siempre recalco, es decir, la legitimidad es algo importante, tener legitimidad, pero lo legítimo no es sinónimo de veracidad, lo legítimo no es sinónimo de verdad. Lo legítimo sencillamente es la aceptación por la otredad, la aceptación por quizás una mayoría, pero eso no significa que eso sea verdadero. Quizás yo puedo tener mucha legitimidad porque hay muchas personas, esto hipotéticamente no es así, pero quizás yo puedo tener mucha legitimidad porque hay muchas personas que me aceptan o que confían en lo que yo digo o que aceptan la manera en la que yo pienso, pero es una legitimidad que se fundamenta en una apariencia, en lo ilusorio, porque realmente yo no pienso así, porque realmente yo no soy así. Entonces es también parte de este constructo que buscamos para ser aceptados. Y en redes sociales, ¿cómo se muestra esa aceptación cuantitativamente? Views, likes, comentarios, pero todo cuantitativamente. Estadísticas, cuántos seguidores, cuántos likes, a cuánta audiencia llegaste. Entonces, todo es lo cuantitativo, como que la calidad, el contenido o la veracidad o la autenticidad se circunscribiese a números. Entonces, si tengo muchos likes, eso es igual a, de nueva cuenta, de manera cuantitativa, sabemos que eso no es para nada así, pero si tenemos determinada cantidad de likes, eso es igual a que tiene un contenido o que esto es verdadero. Si la mayoría de las personas están de acuerdo con lo que yo digo, eso quiere decir que es verdadero. No, es decir, no necesariamente. Y esas son cosas que hay que tener mucho cuidado porque pueden también generar todo esto que sabemos, el tema de la posverdad, que a nadie le interesa ya qué es lo verdadero, sino que sencillamente pues nos conformamos con ser aceptados y nos conformamos con que la mayoría piensa que es verdadero, pues entonces ya está, no necesitamos algo más. Y pienso que esto es muy peligroso porque eso nos aleja de la verdad, que a fin de cuentas, pues la verdad como tal nunca la vamos a tener, pero nos aleja de ese cuestionar y nos reduce a ser aceptados. Y para ser aceptados somos capaces de mentir, de proyectarnos de una manera inventada y de muchas cosas más. Ahorita de lo que dices, quisiera tomar dos cosas importantes. Uno es, me imagino que tú lo viviste también, y creo que muchos creadores de contenido o que nos vean que se dediquen o que se quieran dedicar a esto, es, bueno, entra uno a YouTube, entra uno a ver tutoriales y cómo hay que grabar, ¿no? Cómo hay que editar y si grabas tienes que tener tantas luces porque así te ves mejor y no crees que en esta parte, jugando ahí con la estética, jugando ahí con esta parte de como que te vean bien, te vean bonito, generes impresión, ¿no? Cómprate un micro, o sea, a lo mejor te dicen, a lo mejor al inicio no es importante, pero bueno, te recomendamos mejor que a posteriori, pues compras un micro para que te escuchen bien, para que des calidad a tus usuarios, después una cámara, o sea, como que el mismo mercado, las mismas plataformas, indirecta o directamente, te empujan como creador, como intento de creador, a venderte de esta parte, o sea, no es simplemente sacar el celular que tengas, grábate y ya, y edítalo, que no cometas errores, o sea, al contrario, edítalo, trata de quitarle los silencios al vídeo, trata de hacer esto, como tú, y más que nada, quizá nosotros viniendo de un mundo no audiovisual directamente y que nos metemos al mundo audiovisual, ¿no crees que esta parte como que te impulsan ahí a formarte, ahora sí que te meten al corral de esta burbuja en donde tenemos que hacer así, y quizá después meses después, años después, tú ya en automático cuando generas algo, cuando vas a grabar, ya sabes, no, tengo que tener el foquito, tengo que tener esto, el micrófono bien, o sea, como que te vas adecuando y adaptando a esto. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo viviste tú? Porque en la parte de acá todos los tutoriales son, tienes que ver, tienes que buscar la estética del vídeo porque es lo que se va a ver y así te van a seguir. Si te ven mal, si no te ves o si te escuchas feo, por más bueno que sea tu contenido, pues no te van a seguir. Yo pienso sobre esto que pues hay herramientas que tenemos a nuestro alcance eh, que están ahí y que nosotros nos podemos servir de esas herramientas para que nuestro contenido tenga una calidad audiovisual, digamos, es decir, tenga una calidad en cuanto a imagen, tenga una calidad de audio y pues entonces pues tratamos en la medida de lo posible
de que ese contenido que compartimos, que creamos, pues desde este punto de vista, pues, tenga determinados estándares, vamos a decirlo así. Pero realmente, es decir, no es que para ser auténticos o reales, por lo menos lo que yo pienso, pues vamos a grabarnos pues a oscuras, que nadie nos vea la cara o pues con unos ruidos ahí, porque obviamente esas son cosas que van a interferir en el mensaje que queremos transmitir. Obviamente, una de las cuestiones principales cuando vamos a comunicar, porque es crear contenido, compartir contenido, divulgarlo, uno de los elementos fundamentales es que ese contenido, sea información, sea conocimiento, sea lo que sea, pues llegue de la forma en la que nosotros queremos que llegue al resto de las personas. Y para que llegue, pues mínimo nos tienen que ver o nos tienen que escuchar, o las dos cosas, por lo menos de manera plausible, digamos. Ahora, ahí también hay un fundamento consumista que forma parte de todo, es decir, estamos mediados por todos lados de un consumismo. Al inicio, pues yo me saturé un poco por eso mismo, porque yo empezaba a buscar tutoriales, perdón, y veía, no, un micro tal, y yo, un micro, tanto, porque todo eso tiene un costo monetario, y ese costo monetario, pues, ¿de dónde sale? Nosotros, por lo menos, bueno, yo no genero ningún tipo de ingreso, es decir, cero ingreso. Entonces, todo lo que yo invierto, que no ha sido mucho tampoco, la verdad, pero todo lo que yo invierto en crear contenido es algo que yo misma me estoy financiando, es decir, de mis ingresos, de lo que yo hago trabajando como docente en la universidad. Es nuestro placer culposo. Pues sí, pues sí. Entonces yo me saturé un poco porque era el micro y pues luces y algo para el ruido. Y entonces cuando yo empecé a ver todo eso, ¿no? Y que el editor pagado y todo es, y yo decía, no, pero ¿qué es esto? O sea, no puedo. Entonces yo traté de, obviamente, buscar opciones que me fueran más factibles. Trato de que lo que hago pues tenga determinada calidad, pero sinceramente tampoco me voy a ofuscar con ello. Al inicio yo como que me obsesioné un poco porque era tanta información que llega un momento que te saturas y que dices, ay, esto está mal, porque quieres que todo te salga perfecto y obviamente pues no tenemos los recursos ni económicos ni los recursos tecnológicos del conocimiento, ni mucho menos porque no somos del área, es decir, somos de un área que estamos tratando de compartir ese conocimiento que tenemos en esa área y filosofía menos, es decir, yo puedo teorizar sobre la tecnología, ahora usarla es otra cosa. Entonces es sumamente complejo, pero igual es parte de un proceso de aprendizaje porque a mí me ha tocado aprender algunas cosas, porque no es que sé muchas tampoco, pero me ha tocado aprender algunas cosas y es un conocimiento que no tenía y me parece genial, pero hasta qué punto mostrar un producto de calidad, porque también qué cosa es lo que tiene calidad, algo que se vea bien y se escuche bien, quizás se ve y se escucha muy bien, pero ¿cuál es la esencia de ese contenido? A lo mejor la esencia de ese contenido no tiene ningún tipo de trascendencia y quizás no tiene ese valor que tiene quizás pues la cuestión estética, pero también tiene que ver con lo que la gente quiere ver, con lo que la gente quiere consumir. Entonces, creo que una pregunta interesante sería si las personas en la actualidad queremos consumir contenido de calidad, para nosotros, ¿qué cosa es un contenido de calidad? Y si lo consumimos realmente, ¿cómo lo queremos consumir? Pienso que tiene que ver más con esa otredad o ese consumo de la otredad sobre lo que está en los medios digitales, porque en los medios digitales hay de todo, hay contenidos maravillosos, hay contenidos menos maravillosos y hay contenidos nefastos que deberían eliminarlos. Y bueno, no vamos a propiciar cultura de la cancelación, pero Sí, bueno. si no al rato ahorita nos viene aquí que Sí. estamos promoviendo Exacto, los no, baneos. tampoco eso queremos, es un Aquí decir, pero cortamos esta parte del vídeo, lo subimos lo y editamos. Liana cancelada. Pero sí, y el tema es que entre todo eso que existe, ¿qué es lo que más consumimos?
porque no creo que lo que más consumimos sea un contenido que quizás podemos valorar de calidad, porque eso también es muy subjetivo, pero creo que va un poco por ahí. Ahorita, antes de irnos al contenido, que es algo súper fundamental e importante y esencia de esto mismo que estamos charlando, hay un dicho, no sé si qué tan popular sea por allá, pero siempre es como que, al menos yo siempre lo he escuchado, o es como que del braje popular, no conozcas a tus ídolos, porque justamente quizá te topas con esta realidad, ¿no? El ídolo, la ídola o la persona que admiras, sea farándula, sea ahora influencer, sea lo que sea, pues obviamente proyecta algo, ¿no? Y en su intimidad, en su privacidad, normalmente desde los artistas de televisión, los artistas de cine y ahora las personas que están frente a un celular, pues no son, ¿no? Quizá no son lo que se ve. Y yo te compartí a Liana, y bueno, yo lo he comentado algunas veces. Me ha tocado en las entrevistas que tengo en Filocharlando, que es un programa de entrevistas, haciendo el comercial que tenemos, en donde también Liana fue de las primeras que salió para acá. Una de las riquezas de Filocharlando es que no solo entrevisto a gente de filosofía, sino entrevisto a gente de ciencias sociales, de humanidades y influencers y gente de todos los ámbitos que consideramos interesantes e importantes. De hecho, se viene una científica próximamente, también que entrevistamos ahí, una científica real, científica y influencer, pero científica, entonces ha sido muy interesante. Algo que me ha tocado con dos, tres personitas, tanto del mundo filosófico como no, ese me han confesado que incluso no son esas personas, o sea, realmente una de ellas me dijo, no, es que yo no me llamo como tengo mis redes sociales, yo tengo otro nombre. Y es así como que en un primer momento me quedé impresionado porque fue, wow, o sea, entonces lo que estás proyectando en internet es realmente un personaje. Otro en su momento también me compartió eso. Yo tengo un personaje, yo sé que cuando voy a grabar o cuando voy a una conferencia, cuando voy a salir a la calle y sé que voy como mi canal, pues tengo la playera puesta de soy X situación, pero internamente yo, fulanito de tal, soy así, soy de esta manera y no, somos docentes diferentes, ¿no? Creo que, bueno, algo que me imagino que Liana conoció a Chevelo, ¿no? Que algo que lo confesaban, que acaba de morir recientemente. Decían, una cosa es Javier López, la persona, y otra cosa es Chabelo, que son dos entes diferentes que conviven en uno solo. Quizá, como hemos venido reflexionando, cuando pensamos en un actor, en alguien que salía en la televisión, en alguien que salía en la tele o en el cine, pues lo veíamos como que algo natural, ¿no? Bueno, interpreta tal personaje, interpreta esta cosa, pero trasladándolo ya al mundo influencer, al mundo del celular, pues quizá nos puede chocar más, nos puede chocar esta parte de, no sé, salir a la calle y ver que Liana tiene ojo azul. Ay, ¿cómo que tiene ojo azul Liana? O sea, no sé si en esta parte de los ídolos también puede aplicar, o ya estamos cayendo en esta parte de no conocer a las personas que idolatramos porque quizá nos podemos dar con una bocanada de no es lo que me pintaba esta persona. ¿O cómo ves tú esta cuestión de la identidad del creador? Pienso que los ídolos son ídolos mientras no los conocemos o no las conocemos. Entonces, cuando conocemos al ídolo o a nuestra ídola, inmediatamente va a dejar de serlo, porque nosotros hacemos constructos y entretejemos toda una simbología de lo que estamos viendo, pero no partimos de la idea que lo que estamos viendo no necesariamente forma parte de la realidad, porque incluso aunque nos proyectemos de la manera en la que somos en nuestra vida cotidiana, lo que estamos mostrando es una ínfima parte de quienes somos, es una parte pues cejada, fragmentada de nuestra vida. Y pues en base a esos momentos que se pueden ver en un video, en una imagen, en un reel, pues las personas que ven eso pues van haciéndose constructos y van construyendo pues simbologías de esas personas que están viendo. Eh, Pienso que aquí con este tema de crear estos personajes y proyectarnos de una manera completamente montada en redes sociales, los creadores de contenido, pues sea del área que sea, pienso que no es que esté, por lo menos desde mi punto de vista, no es que esté mal hacerlo. Lo que sí puede ser un poco complicado
es mostrarlo como parte de la realidad. Porque ese pienso que es el principal problema. Es decir, el problema no es que hagamos un guión, que proyectemos algo que no somos. El tema es que proyectamos eso como si fuese una realidad. Pienso que ahí es donde está un poco, pues, lo complicado, porque quien está consumiendo ese contenido, esa información, lo que sea, pues no está haciendo esta distinción, está partiendo del hecho de que esa es la realidad, que esa persona es así o que piensa así, que se proyecta de esa manera. Entonces pienso que ahí es donde está lo complicado. Y las redes sociales, porque también hay otra cosa que hay que tener en cuenta, es decir, las redes sociales es una proyección digital de nuestra realidad, pero las estructuras enajenantes de una u otra manera son las mismas, lo que sencillamente se han proyectado en una realidad digital virtual y que a su vez han generado otro tipo de enajenaciones asociadas ahora sí directamente a lo virtual, directamente a lo digital, porque hay cosas que quizás presencialmente no podemos modificar, pero digitalmente sí. Y creo que esto lo hablábamos en algún episodio anterior que tuvimos. Es decir, si no, estamos en una conferencia presencial y estamos los dos viéndonos, pues yo no puedo modificar ciertas cosas que digitalmente sí pudiese hacer. No puedo editar si me equivoco cuando estoy hablando. No puedo editar ciertas cosas. No puedo editar mi imagen, sí, hasta cierto punto, pero en el entorno virtual pues tengo mayor posibilidad de hacerlo. Entonces creo que el problema va por ahí. En mi caso en particular, es decir, nosotros no nos tratamos precisamente por esa exposición que tenemos, sea de miles, sea de cientos, pero es exposición a fin de cuentas, porque no solamente tiene que ver con los seguidores que tenemos, tiene que ver con que hay un contenido en Internet que es público y que independientemente de los seguidores que tú puedas tener, que cualquier persona que busque ese contenido va a encontrar ese contenido. Es decir, eso es algo que está ahí y que es público y que cualquier persona lo puede ver. Entonces, eso es una exposición bastante importante porque está ahí. Lo que tú dices, ahí va a quedar. Lo que tú hagas, ahí va a quedar. Entonces, obviamente, eso pasa por un cuidado que uno debe tener. Es como que, no sé, yo no voy a ir a trabajar a la universidad a dar clases, ¿qué te digo? En chanclas y con rulos en la cabeza. Obviamente, porque, bueno, tratamos, no es que no lo pueda hacer, pero tratamos de mantener determinado cuidado, digamos, determinado cuidado. Pero en el área, por lo menos es mi opinión muy particular y respeto pues la manera diferente en que cada quien se quiera proyectarse a sí mismo y a su contenido, pero en mi caso particular, que mi área es la filosofía y que yo comparto un tipo de contenido asociado a lo filosófico, a la problematización, al cuestionamiento, a evidenciar estas cuestiones que pueden ser enajenantes, a la manipulación, a todas estas cosas, en lo particular, me parecería, no sé, un poco contradictorio que yo mostrando ese tipo de contenido o tratando digamos, de dar a conocer este tipo de cosas o que las personas se planteen o reflexionen sobre este tipo de cosas, yo haga todo lo contrario montando algo que no es o diciendo algo que verdaderamente yo no pienso o cambiando de opinión porque sé que a alguien no le va a gustar. Eso no quiere decir que uno tenga cuidado con sus palabras. Y hace poco me pasó algo aquí. A mí, yo sinceramente no me pasan muchas cosas así como que de este tipo, como que alguien me escribe algo negativo. Sinceramente no. También mi comunidad pues no es tan grande. Creo que eso también influye, pero realmente no he tenido ningún tipo de problemas realmente, nunca hasta el momento. Pero los otros días me pasó algo que no fue nada grave, ni mucho menos, pero sí me dejó pensando hasta qué punto nosotros vamos a cambiar lo que pensamos porque a alguien no le gusta o porque alguien se siente ofendido. Obviamente nosotros tenemos que reflexionar porque lo que nosotros decimos, aunque sea en una comunidad pequeña, tiene algún impacto. Aunque sean 30 personas, en 40, en 100, en 500 o en 1000,
o en miles o en millones, pero siempre tiene impacto y eso implica también una responsabilidad de lo que decimos, que sea de manera respetuosa. Si creemos que hemos dicho o hemos hecho algo que quizás no está del todo correcto, pues también entenderlo, reflexionar al respecto y cuidado en ese sentido. Pero, por otra parte, sí pienso que uno debe ser muy fiel, por lo menos yo soy muy así y soy así en mi vida de manera general, soy muy fiel a mis ideas, no porque no las pueda cambiar, sino porque no están es decir, no están a la venta, por decirlo de alguna manera. Y cuando digo esto no es porque literalmente sea una venta, sino porque no van a cambiar para agradar, ni van a cambiar para quedar bien, son esas. Si alguien me convence de lo contrario y dialogamos y debatimos, pues perfecto. Pero no voy a mostrar algo que no pienso o no voy a mostrar algo que yo no soy solo para agradar. Porque, por ejemplo, yo estoy segura que si yo me proyectara, no sé, ahora me pongo un montón de grelos y me pongo así en una imagen bien, bien hippie y es ese estereotipo que se piensa de alguien que se dedica a la filosofía, sea mujer o sea hombre, pues yo sé que quizás la manera en la que yo sea vista va a cambiar. Bien, la legitimidad esta va a cambiar, pero no lo voy a hacer porque ese no soy yo y pues obviamente yo no voy a mostrar algo que yo no soy. Yo soy esto y esto es lo que yo muestro y pues no importa si eso cumple con los estereotipos o no. Pero ahí siempre está, ¿verdad? Siempre está un cuidado porque tampoco nos vamos a mostrar así, pues como que arrojarnos a los leones así, como, porque tampoco somos ingenuos. Pero sí pienso que, sobre todo nosotros, que nos encontramos en espacios que tratan precisamente de concientizar, de dialogar, de respetar, de aprender, porque todos estamos aprendiendo, enseñamos y aprendemos también. Sí debemos tener mucho más cuidado, ser más responsables con lo que decimos, cómo lo decimos y sí un poquito más de cuidado con estas cosas. Ahorita para antes que se me pase haciendo la publicidad al podcast de Liana, esto de que hablaba de ser hippie lo tocó en el primer episodio de la cuarta temporada y se lo vamos a dejar por aquí piñadito para que pues igual arriba de la cabeza de Liana vayan y Todos escuchen los allá filósofos están locos. Sí, está interesante ver qué piensan de tal, pues de tal alegato, ahí, de tal tertulia que se avienta la buena de Liana. Otra Sí. cosa interesante también es que este episodio trata de respetar un poquito el formato que teníamos antes en vivo y a menos de que alguno de los dos nos salgamos de la conexión cuando estamos grabando, el video se sube crudo, pero precisamente porque Exacto. tratamos de mantener, o sea, tal cual la esencia, ¿no? De que si nos equivocamos, de que hacemos alguna tontera, pues nada más a veces nos hemos ido uno u otro de la conexión y pues obviamente eso no vamos a dejar al otro monito ahí grabado 3, 5 minutos sin hacer nada, entonces simplemente cortamos eso, pero lo demás sale crudo, precisamente nosotros tratando de respetar eso, ¿no? El saborcito de la esencia de hacer las cosas naturales y de realmente ser espontáneos, que es parte de la esencia de lo que es filosofía con limón y sal. Algo que comentabas ahorita, ya viéndonos el contenido, tú comentaste ahorita justamente al inicio que cambiaste como que el formato de hacer estos podcasts semanales, tus podcasts, a hacerlos quincenales. Viene algo muy metido en esta parte cuando uno anda investigando redes sociales o contenido de internet o lo que sea, de que te hablan de la constancia, ¿no? De que tienes que estar publicando, de que los mismos algoritmos te presionan a que si no estás constantemente subiendo cosas, pues el algoritmo te va escondiendo. Y esto nos lleva a que, bueno, tenemos a consumir contenido rápido. TikTok ha sido parte de la culpa en esto de viralizarse y en esto de, sobre todo en algo que tiene que durar 15, 30 segundos, un minuto, incluso cuando ves un tutorial para grabar un TikTok, lo que sea, te piden o un reel. Tienes que enganchar en los primeros 5 minutos, tienes que tener un buen gancho y tienes que seducir al consumidor porque si no te va a dar scroll y vas a perder la visualización. Entonces esto te lleva quizá como creador, y muchas veces quizá caer a ello, a hacerlo algo instantáneo, a hacerlo algo superficial, ¿no? Y también, o a generar estos mentados clickbaits, estos famosos, generar polémica, generar algo incómodo, justamente porque sabes que si es un título medio escabroso, pues puede entrar la persona por morbo. ¿Cómo lo ves tú como consumidora? Como quizá no te pasa a ti porque tú no haces ese tipo de contenido,
pero con esta presión como creadora de hacer este tipo de cosas, de tener que estar publicando constantemente, de tener que hacer algo que enganche inmediatamente. En esta parte que nos comentabas al principio que te abrumabas, ¿no? Con tanta información, ¿cómo lo ves tanto desde afuera como desde dentro? Sí, lo que consumimos, y esto va con todas y todos, es decir, independientemente de que tengamos una formación mediana, vamos a decir, pues nosotros también somos partes de esto, porque hay una especie de proceso de formación o de formación, para ser exactos, hay un proceso de deformación que nos ha llevado a que el contenido que vemos atractivo es ese. Y eso nos pasa, creo que a la mayoría de las personas. Un contenido veloz, un contenido sencillo, gráfico, directo, y pues eso. Y eso es lo que estamos buscando todo el tiempo. Por ejemplo, a mí me pasa que cuando necesito buscar un tutorial y veo un tutorial que dura 30 minutos, digo, no, y veo un tutorial que dura 5 minutos y yo, este es el tutorial. Por eso mismo, porque hay una aceleración en todo lo que hacemos, que independientemente de que seamos conscientes de ello o no, pues está ahí. Es decir, vivimos vidas aceleradas porque tenemos esa celeridad, pues está presente en nuestro trabajo, en nuestra vida cotidiana. Tenemos que hacer muchas cosas. Se demanda mucho de nosotros, laboralmente, académicamente, cotidianamente, familiarmente. Entonces, esta demanda cada vez, es decir, que va en aumento, pues hace que necesitemos cada vez más esta celeridad. Contenido rápido, comunicación rápida. Bueno, siempre pongo el ejemplo de WhatsApp y esto de adelantar los audios. Y hay personas que tienen todo el tiempo los audios en dos, todo el tiempo. Es decir, así los tiene porque, ay, no, pues rápido. Entonces, eso también forma parte de cómo nosotros no nos podemos distanciar de esas estructuras que se van ahí como que adentrando en nosotras y nosotros de una manera bastante importante, digamos. Entonces, también por otra parte, el contenido que más se consume en redes sociales es un contenido asociado a lo polémico. Es el contenido que más se consume. Incluso en espacios como la música, y esto lo vimos, incluso grabamos el episodio ese de lo que pasó con Shakira, de toda esta polémica y todo, incluso en los espacios del arte, de la música y el arte en general. Bueno, hay algunas cosas que no sé si sean como que muy arte, pero bueno, pues lo polémico es el detonante. Entonces, hasta se ha perdido la esencia del arte, la esencia musical, que es que la música guste, más allá de la calidad estética que tenga o no, sino que el arte también, o la música, pues comienza, y todas sus expresiones, pues comienza a estar mediada por lo que las personas le interesan, y está asociado a esto, a lo polémico, a lo que nos da morbo, queremos saber de la vida personal de los demás. Y pues pasa por ahí. Es decir, ahora, por ejemplo, un artista musical, digamos, va a sacar un tema, va a estrenar, pues, no sé, una canción o algo así, y pues ya se ha vuelto costumbre que primero se genera una polémica para que todo el mundo en redes comience a hablar de esta persona, sea quien sea esta persona, y luego viene añadido, pues, la canción. Pero las personas al final van a escuchar la canción no por la canción, sino porque hay un constructo que se ha generado artificiosamente para que la gente eso le llame la atención y quiera consumirlo. A ver qué dijo. Incluso, es decir, es que todo ha cambiado exponencialmente, porque ahora vemos, por ejemplo, mucho eso en redes sociales de directas en TikTok, directas en Instagram, directas en YouTube, donde hay canales que se dedican simplemente a pelearse, a hablar de los demás, así como si estuviésemos en el barrio, así nos peleamos con los vecinos, o pues estamos ahí en el mercado, ahí pues como que hablando, no, que
la vecina me hizo esto, no, pero ella tal cosa. Y ese contenido tiene un alcance y las personas se conectan y se empiezan a pelear, entonces se pelean los que están haciendo la directa, se pelean las personas que están en el chat y es toda una conflagración ahí y eso nos encanta y se consume y pues hay mucho de esto. Entonces, obviamente, pues yo me hago la pregunta, pues, ¿qué nos está pasando? ¿Qué nos está pasando? Es decir, ¿por qué a ese tipo de cosas es a lo que le estamos dando prioridad y por qué ese tipo de cosas es lo que estamos consumiendo? Obviamente el morbo siempre genera y eso nos pasa a todos. Queremos saber porque hay también otra palabra que a mí me encanta usar, lo esotérico, es decir, porque el morbo tiene que ver con eso, con lo que está oculto, con que también mucho. Entonces, bueno, yo quiero saber esto, no lo sé, pero lo quiero saber. Pero eso, es decir, ¿qué nos está pasando? ¿Qué es lo que estamos consumiendo? Porque también hay que tener algo bien claro y es que lo que creamos está relacionado en la mayor parte de los casos con lo que las personas consumen. Porque si ese tipo de contenido las personas no lo consumen, sencillamente dejan de ser o no tienen razón de ser o no tienen un alcance determinado o no tienen el alcance que tienen en la actualidad si las personas no lo ven. Pero no, ese es el contenido que más se consume porque es lo que más despierta interés en las personas de manera general. Incluso ni tan siquiera tiene que ver exclusivamente con las nuevas generaciones, porque ese tipo de contenidos lo consume una generación, por lo menos la experiencia que yo he tenido, lo que yo he visto, bastante diversa. Entonces, obviamente hay una cuestión generacional ahí importante en el sentido que las nuevas generaciones, pues, desde que nacieron, pues, forman parte de esa realidad. Nosotros, ¿qué generación seremos nosotros, Miguel? ¿Segunda? Segunda, Como no segunda, tercera, ¿no? dejamos en Sí, segunda. creo que somos como segunda. Pues obviamente nosotros hemos visto un tránsito, conocemos estructuras un poco diferentes, pero hay, es decir, la nueva generación, la generación así más jovencita, Los pues universitarios. los universitarios, es lo único que conocen es eso. Entonces, eso también tiene que ver, pero no se reduce a las nuevas generaciones únicamente, porque todas y todos, independientemente de la edad que tenemos, estamos dentro de esas estructuras y nos vamos adecuando a ellas porque tenemos la necesidad de hacerlo. Tenemos la necesidad de hacerlo porque forman parte de todo. Es decir, estas nuevas estructuras digitales transitan por toda nuestra vida, personal, profesional, cotidiana, de manera general, cultural, absolutamente todo. Entonces, pues sí. Ahorita, antes de batizar y antes de que te imaginen con una bolita de cristal, es comentarle que cuando refieres a esotérico es la parte oculta y misterio, ¿no? Ahora te van a ver ahí con las cartas y te van a pedir que leas el tarot, ¿no? Porque luego no falta el despistado o despistada que se nos vaya ahí de tilde de brujilda. Algo interesante ahorita que comentas en esta parte de los trends, ¿no? De los contenidos, creo que algo interesante o algo padre que nos pasa, me imagino a ti, a Filosofía en la Red en general también, es que al no ser algo lucrativo, al no ser algo que persigue la lana y el derecho, al no ganar dinero, pues realmente pues no nos interesa, por así decirlo, tener tanto alcance o tener tantas visualizaciones, porque al final del día, por lo que nos importa es comunicar. Pero si nuestro negocio fuera realmente hacer contenido para que nos consuman, para que nos vean, evidentemente tendremos que ir a esto de los trends, ¿no? Algo interesante que le pasa a Filosofía en la Red es justamente en el sitio, en filosofianlared.com, tenemos esta libertad de que los autores hablan de lo que quieran y suben lo que quieren, porque realmente no hay como que esta presión de este mes tienes que hablar de esto, o este mes tienes que hablar de aquello, o esta semana lo más popular es esta cosa o esto, y por eso tienes que hablar o matizar tu contenido para ello, porque necesitamos que nos vean. No, sí hay sus excepciones, ¿no? Y aprovechando la inteligencia artificial, pues que han salido artículos de The Last of Us cuando estuvo de moda, o de Mario Bros, cuando ahorita que acaba de salir, pero es más anecdótico porque justamente al no tener como que necesidad financiera en cuanto a, bueno, si hay la necesidad de que nos manden dinero, hagan donaciones y todo, las recibimos encantadamente, o compran nuestras cosas, pero no tenemos la necesidad de que necesitamos que entren las personas para ganar dinero y es para pagar a los autores y demás, porque todo lo hacen de forma, pues, incondicionalmente gratuita, pues nos permite esta flexibilidad, pero evidentemente
se entiende, ¿no? Y está esta parte consumista en donde si tú tienes un canal de YouTube que vive de la publicidad, pues no vas a ponerte a hablar de la, no sé, del existencialismo, cuando sabes que a lo mejor 2, 3 personas te van a fumar y a lo mejor vas a ponerte a meter un tema de polémica o vas a meter un tema de moda, porque justamente sabes qué es lo que va a llegar. Tú, Liana, ¿cómo lo ves también, ya como para ir cerrando, en tu creación de contenido concretamente, cuando tú visualizas tu temporada, cuando tú visualizas tu material? Sí te ves influenciar en esta parte, pues hoy quiero hablar de esto, pero quizá, pues a lo mejor hablar de la inmortalidad del cangrejo no pega tanto y me meto mejor a hablar de la ballena y lo dejamos aquí justamente del análisis que hizo de la ballena cuando lo reflexionó. ¿Cómo lo ves tú, Liana? Bueno, lo que pasa es que yo no soy alguien a quien haya que imitar si queremos crecer en redes cuantitativamente. No, no, no me imiten, por favor. Es que en mi caso creo que es muy particular y pues también tiene que ver un poco con lo que tú mencionas. Obviamente las personas que forman parte de estas dinámicas, yo no las cuestiono porque están dentro de una maquinaria y esta maquinaria les exige dar un contenido determinado y pues sencillamente se tienen que adecuar a este contenido para generar. Hay personas que viven de sus canales de YouTube y todos sus ingresos y los ingresos de su familia es decir, surgen, parten de ahí. Entonces, obviamente, si los ingresos de mi hijo, de la comida de mi hijo, depende de las visualizaciones en YouTube, si mis ingresos, los de mi familia, los de mi casa, para pagar la renta, pues obviamente yo tengo que pensar un poquito más en el contenido que hago con la finalidad de que lo vean, porque eso desemboca en que estoy generando ingresos. Tampoco, pues vamos a cuestionar nada porque, o sea, no hay ningún tipo de cuestionamiento al respecto. Entonces, eso es muy complicado porque la problemática aquí está en la maquinaria. Porque YouTube hace eso precisamente porque es una maquinaria descomunal, es un leviatán muy a lo No nos vaya a Hobbes. cancelar YouTube, por favor. al rato, al Pero rato ya no nos ven en YouTube. sí, sí, pero sí es una maquinaria que precisamente está estructurada para eso y las personas que están, bueno, estamos, porque yo también ahora Sí, 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 estoy ya estás. de una manera muy rara, pero estoy, pero estamos dentro de una maquinaria que funciona a partir de una estructura y si tú no sigues esa estructura, no tienes espacio dentro de esa maquinaria. Entonces, eso hay que entenderlo, es decir, las personas que hacen lo que hacen, no es que no tengan ningún tipo de responsabilidad, porque todos somos responsables de lo que hacemos, pero hay que ver la problemática desde un punto de vista macro, desde un punto de vista más esencial. Es decir, y esto me parece muy importante porque generalmente, ¿quiénes cuestionamos? Al influencer. Porque el influencer este me recomendó esto y no era, porque solo lo que hace es para ganar suscriptores, porque el clickbait. Entonces cuestionamos a la persona, al influencer, a la influencer, pero nadie cuestiona a YouTube como maquinaria, nadie cuestiona a Instagram como maquinaria, a Twitter, a Facebook, bueno, Meta, vamos a decir, en cuanto a Facebook, Instagram. Nadie cuestiona la maquinaria, no se cuestiona sistémicamente el problema que está ahí en ese sistema que genera ese tipo de accionares de parte de quienes estamos en esa maquinaria y queremos mantenernos, ser parte de esa maquinaria. Creo que ahí es donde está el problema. A quiénes deben estar dirigidas nuestros cuestionamientos? No es que los influencers no tengan responsabilidad, repito, pero no es ahí. Lo que hace el influencer es una manifestación pero la problemática esencial no está ahí, no está en el influencer, no está en la influencer, está en esa maquinaria detrás. Este tema del algoritmo, por ejemplo. Esa es una maquinaria que nos está obligando a consumir X o Y cosa. Obviamente, quienes estamos dentro de esa maquinaria, la mayoría, pues se trata de complacer el algoritmo para mantener ese alcance, para mantener esa visibilidad. Pero ¿dónde es que está el problema real? Entonces, pienso que eso es sumamente importante. Ahora, en mi caso muy en concreto, yo lo que hago, sinceramente, lo hago como un hobby.
Y creo que en ese sentido me siento más libre de hacer lo que yo quiero hacer. Realmente, si soy sincera, yo no pienso mucho en si lo que yo voy a decir o el contenido que yo voy a compartir le va a gustar a la gente o no. Yo lo comparto porque primero me gusta a mí, es algo que yo disfruto, es algo que me gusta, y porque también pienso que puede gustarle a las personas o a alguien le puede resultar interesante o a alguien le puede servir, pero no es algo que a mí me motive a hacer un contenido. Yo quizás, no sé, pudiese pensar en contenidos que sean más atractivos y que lleguen a un mayor número de personas, pero no son contenidos que a mí en las plataformas digitales me motive a hacer. Entonces, yo lo hago como un hobby y pues va mucho por ahí. Pero es por eso, porque mis ingresos no dependen. Si mis ingresos dependieran de eso, creo que la historia sería diferente, obviamente. Por eso no juzgo a quienes forman parte de estas dinámicas, porque es así. Bien. Me pasó algo muy interesante con el análisis que hice de la película de Whale. Y es que eso fue un episodio que yo me disfruté de una manera que no tienes idea. O sea, es un episodio que yo me disfruté, un episodio que me encantó. Yo no soy de escribir mucho los guiones, pero ese lo escribí y me encantó lo que escribí, y me encantó todo lo que dije, y me encantó todo. Y es un episodio que a mí me emocionaba mucho. Sin embargo, y fue un episodio que yo pensé que iba quizás a tener un impacto en las personas o que iba a gustar. Y cuando comparto el episodio, subo el video y tal, pues me doy cuenta que en YouTube quizás sí, en comparación con el resto de los videos, pues no, es decir, digamos que estuvo bien, pero en Instagram, por ejemplo, que yo pensé que iba a tener un poquito más de, ¿cómo digo? Como que iba a tener un poquito más de respuesta, no, es decir, no tuvo la respuesta que yo esperaba. Y claro, después yo me puse a reflexionar y dije, obviamente esto tiene que ver directamente con que yo hago un cuestionamiento del tema de la gordofobia. Y digo, ¿esto es gordofobia? No es gordofobia, por lo menos desde mi opinión. Y creo que esa fue la cuñita que hizo que a muchas personas eso como que lo dejaran ahí. Y pienso que hay una cuestión aquí muy susceptible, y no tiene que ver con susceptibilidad, quizás ese no es el término adecuado, pero hay temas que son como tan políticamente correctos para el oído de las personas, que siempre estamos esperando que cuando se hablen de determinados temas, uno diga lo que las demás personas quieren escuchar. No se admite un cuestionamiento de determinados temas que están asociados a estas cuestiones más susceptibles. Entre esas cosas, el tema de la gordofobia. Y entonces, eso pienso que también es importante que nosotros lo analicemos. En mi caso en particular, yo nunca, o no vamos a decir nunca, porque tampoco así, pero digamos, generalmente nunca voy a decir algo que no piense, solo para quedar bien. Si yo pienso algo, yo lo voy a decir tal como yo lo pienso. Puede ser que guste, puede ser que no guste, pero ese es mi posicionamiento. Y creo que eso fue lo que pasó con esa parte en particular, porque venía esta película de todo este debate de que era gordofóbica y pues toda esta cuestión, y pues yo dije, pues obviamente. Y eso otra cosa me parece interesante. Yo estoy segura que muchas de las personas solo se fueron con este video de que era una película gordofóbica. Estoy segura que la mayoría de las personas ni vio la película, ni analizó verdaderamente si la película pudiese ser o no gordofóbica, y sencillamente se queda con eso, porque, escuchamos gordofobia, no, si escuchamos gordofobia, entonces es gordofóbica. Y sí, y no, y me explico. Entonces, tenemos que ser un poquito más cuidadosos con eso, y también responsabilidad de nosotras y nosotros como creadores de contenido es, pues, esto, decir lo que pensamos, porque la diversidad es lo que al final construye conocimiento, es lo que nos hace aprender, es lo que nos hace llegar a puertos más distantes, más esenciales. Si todos, para quedar bien, vamos a decir lo mismo, no vamos a llegar a ninguna parte. Entonces hay que mostrar un poquito más de diversidad, hay que cuestionarnos un poquito más, siempre que sea desde el respeto, siempre que sea desde el debate, del diálogo, que es escuchar al otro, a la otra. Pienso que esto es fundamental. Es decir, hay cuestiones obviamente que son sumamente complejas, que pueden despertar mucha sensibilidad porque son temas sumamente complejos,
Como bueno, esto que no lo voy a repetir aquí porque bueno, pero esto que me pasó, que hice la mención, pero no expliqué qué cosa es, con referente a ese tema de la pedofilia, con ese video del Dalai Lama y lo que pasó y tal y tal. Y pues me pasó algo que nunca me había pasado y yo me quedé así como que, pero con un nivel, yo entiendo, porque el tema, estos temas, no sé si decir esta palabra sea prudente, ya Sí, la dilo, dije. aviéntalo, aviéntalo. Sí, sí, el tema de la pedofilia y todo eso, que esos son temas sumamente complejos, y como ese otros tantos. Pero bueno, nos hace pensar en estas cosas, es decir, hay que ser un poquito más críticos y, es decir, no permisivos, porque obviamente hay cosas que no podemos permitir como sociedad, como humanidad, pero sí hay que ser un poquito más tolerantes al momento de escuchar ideas, porque pienso que eso es fundamental para construir cosas, como decía anteriormente, para llegar a lugares pues, más esenciales. Creo que, bueno, a lo mejor lo que pasó con la ballena fue que como se fueron después a leer el artículo del bot de Filosofía en la Red, pues ahí perdió alcance la réplica, ¿no? No, pero eso fue posterior, eso fue mucho Sí, sí, después. sí. Sí, no, y lo curioso es que el bot, ya después, al bot le pasó que uno cuestionó que cómo un bot iba a opinar si no lo había visto la película. Y bueno, al final, bueno, el análisis lo hace a partir de guión y hace de más cosas, pero Claro. es interesante el cómo la película está generando estas cosas, ¿no? Al final del día, como dice, supuestamente estamos en una sociedad que ya está avanzando hacia ciertos temas o es más abierto, o es más no sé qué, pero al final del día creo que somos abiertos de dientes para afuera y cuando hay algo más dentro es como que nos chispa. Y creo que en esto que dices es decir lo que te gusta o lo que tú piensas, ya para ir cerrando, aquí podríamos hacer el matiz que comentábamos, ¿no? El que si tus ingresos, si eres una figura que bebe de las visualizaciones y bebe de esta legitimidad, pues evidentemente te vas a filtrar y no vas a decir esta película es homofóbica o pienso que la Dalai Lama era pedófilo o lo que sea o fue pedófilo, porque sabes que eso te puede llevar a una cultura de cancelación que está tan de moda o a perder seguidores o a perder visualizaciones, porque justamente estás tocando temas sensibles que a las mismas plataformas no les gusta. O sea, evidentemente, por ejemplo, este programa va a tener ahí apto para mayores de 18 años porque evidentemente menciona estos temas. El filtro se va. ¿Qué pasa con TikTok? Una vez nos pasó, era una imagen era un arma para ilustrar un post de los que se usan y TikTok lo bajó el video porque promovían la violencia. Y al final del día, bueno, se discutió, lo peleamos y al final sí se permitió el video porque tenía con leyenda de que era un post ilustrativo, pero como las plataformas te van filtrando, no van haciendo esos sesgos y como dices, al que a nosotros no importarnos, al final, si nos ven, qué padre, si no nos ven, pues igual, no pasa nada, porque al final no tenemos como que, no ganamos ni un centavo siquiera porque alguien nos vea. Esto nos permite como que esta libertad, que como dices tú, a las personas que sí dependen de ello, sin juzgarles, porque no los juzgamos realmente, te limita, ¿no? Y quizá también, como dices, y creo que me quedo yo con esto personalmente en reflexión, el no señalar al influencer, a la actriz, al actor, sino cuestionar que forman parte de un más allá, de un algo más profundo, que los condiciona a hacerlo, ¿no? Y que muchas veces, pues, dependes de eso y, pues, quien en tu sano juicio, si, pues, vives de eso, pues, no vas a tocar al son que te toquen la mayor parte del tiempo, ¿no? No sé, igual, Diana, ya algo para ir cerrando, ya para cerrar, más bien. Sí, pues es un poco esto que también estabas mencionando. Pues eso que estabas mencionando, es decir, conocer el tipo de estructuras en las que nos encontramos, porque entender cómo funcionan esas estructuras nos va a ayudar mucho a también nosotros, si nosotros poner límites, la responsabilidad que vamos a asumir ante determinado accionar, lo que proyectamos, es decir, pienso que esto es muy importante. Y también el tema de tener mucho también cuidado con la mercantilización, porque todo esto pasa por un sistema que es mucho más grande que el sistema digital, que es un sistema socioeconómico, político, que dirige las estructuras, incluso las digitales, y cómo todo pasa por el consumo, por la mercantilización, que es lo que vende. Y eso que vende no solamente se asocia a las mercancías, de yo decir, compren esta cosa, sino que también el conocimiento se cosifica, se mercantiliza. La información se cosifica, se mercantiliza. Y si no somos conscientes de esto, pues
estamos en un peligro pues bastante importante, y creo que es realmente en lo que nos encontramos en la actualidad, es decir, lidiando con todas estas cosas que no son sencillas tampoco de hacerlas, pero que sí pienso que el tema de la concientización, el tema del conocimiento, de la información, de la criticidad, de evidenciar también todo este tipo de cosas, me parece que son fundamentales, y que los likes son importantes, pero no deben determinar nuestras ideas, nuestros valores. Invitarlos a todas y a todas a que sigan primero a Liana en Sin Filosofía Podcast. Igual les vamos a dejar el enlace a su cuenta de Instagram para que vayan, la sigan, le den like. Aunque diga ella que no le gustan los likes, le den like. Y pues también nos sigan a nosotros. Entren a filosofianared.com, que es una plataforma que publica todos los días textos nuevos. Y que esperen próximamente la revista de Filosofía en la Red, en donde Liana forma parte del comité científico. Así que todavía no sabe qué texto, le vamos a poner el más difícil, pero bueno, todavía no sabe qué texto le va a tocar revisar, pero va a revisar ahí un texto para nosotros y bueno, para que forme parte ya de acá. Pues muchas gracias, Liana. Nos vemos en 15 días en otro episodio de Filosofía con Limón y Sal.